Embaracé a mi cuñada, y nadie lo sabe. Ya no sé qué hacer. Nunca imaginé que el equilibrio de mi vida pudiera quebrarse con algo tan simple como una maleta azul. Marta abrió la puerta esa tarde de lluvia y, detrás de ella, apareció Lucy, su hermana menor. Venía sonriendo, aunque el cansancio le marcaba los ojos. «Solo será por unas semanas», dijo Marta, mientras Lucy dejaba el equipaje junto al sofá. Yo asentí, sin saber que en ese instante acababa de permitir que algo nuevo y peligroso entrara en mi casa. Lucy llenó el espacio con una energía distinta. No sabría describirla. Era como una corriente leve que lo alteraba todo. En poco tiempo, el aire pareció más liviano, y el silencio que antes reinaba se volvió una pausa incómoda. Marta, siempre tan práctica, se alegraba de tener a su hermana cerca. Yo también lo dije, aunque no estaba tan seguro de sentir lo mismo. Las mañanas empezaron a cambiar. Antes, la casa era un lugar de rutinas. El olor a café, la voz de Marta hablando por teléfono, el sonido del periódico al pasar las páginas. Pero ahora, entre los primeros rayos del sol y la tibieza del suelo, aparecía Lucy con una colchoneta extendida en la sala. Decía que el yoga la ayudaba a despejar la mente. Yo, desde la mesa del comedor, fingía revisar correos o documentos, pero siempre terminaba observándola. No era una cuestión de belleza, era algo más profundo, la naturalidad con que se movía, como si el mundo entero le perteneciera por un instante. Cada gesto suyo parecía medido y, sin embargo, espontáneo. A veces, cuando terminaba, me descubría mirándola. Entonces ella sonreía, apenas un segundo, y ese gesto se me quedaba grabado el resto del día. No decía nada fuera de lugar, pero había algo en su forma de estar que me descolocaba. Una presencia que parecía una pregunta constante. ¿Hasta dónde mirar sin cruzar una línea? Con el paso de los días, Marta y Lucy se dedicaron a ponerse al día. Tardes de charlas, risas en la cocina, recuerdos de infancia. Yo los escuchaba desde mi estudio, tratando de concentrarme, pero siempre pendiente del tono de su voz. Lucy se movía por la casa con una libertad que me resultaba hipnótica. Parecía disfrutar del efecto que provocaba, aunque nunca lo mencionara. Una tarde de domingo, Marta salió a visitar a su madre. Me quedé en casa, con la excusa de adelantar trabajo. Al bajar a la sala, encontré a Lucy en medio del salón, con los auriculares puestos, moviéndose al ritmo de una música que yo no podía escuchar. La luz entraba por la ventana y la recortaba contra el ventanal, creando sombras que se extendían por el suelo. Me detuve sin hacer ruido. No sé cuánto tiempo pasé allí, observándola. El sonido del reloj en la pared se volvió insoportable. De pronto, Lucy abrió los ojos. Me vio. No pareció sorprendida. Se quitó un auricular, ladeó la cabeza y sonrió con una calma desarmante. No dijo nada, y en ese silencio, sentí que algo invisible se había quebrado. Subí las escaleras sin mirar atrás, pero su imagen seguía conmigo. Intenté leer, escribir, distraerme, nada funcionaba. Había una parte de mí que ya no me pertenecía. Esa noche, mientras Marta dormía a mi lado, comprendí que no era Lucy lo que me quitaba el sueño. Era la culpa de haberla mirado como no debía, el vértigo de saber que lo prohibido podía ser tan tentador como el aire mismo. Desde entonces, la casa nunca volvió a ser la misma. El sonido de sus pasos, la forma en que reía desde la cocina, incluso su perfume al pasar por el pasillo, todo se convirtió en una especie de prueba. Y yo, en el espectador de mi propia caída. Desde aquella tarde, algo cambió entre Lucy y yo. No lo dijimos, no lo mencionamos, pero estaba ahí, flotando en el aire como un perfume que se niega a desaparecer. Cada vez que entraba en una habitación, el ambiente parecía alterarse. Y yo, que solía tener el control de todo, empecé a perderlo sin darme cuenta. Los días siguieron con una normalidad que ya no lo era. Marta hablaba, reía, organizaba la casa, planeaba cenas, pero mi atención estaba en otra parte, siempre pendiente de dónde estaba Lucy, de si la oía subir o bajar las escaleras, de si pasaba cerca de mí. Era un juego silencioso, sin reglas ni palabras, pero con una intensidad que crecía con cada gesto. Lucy parecía saberlo. A veces se inclinaba demasiado al alcanzarle un plato a Marta, o se quedaba más de lo necesario junto a mí cuando hablábamos en la cocina. No hacía falta que dijera nada. Su cercanía era suficiente para desarmarme. Yo fingía indiferencia, pero por dentro todo se agitaba. Había una especie de corriente entre nosotros, una tensión eléctrica que ninguno se atrevía a cortar. Una noche, Marta se quedó trabajando en su estudio. Yo estaba en la sala, con la televisión encendida y el sonido bajo. Lucy apareció descalza, con una taza en las manos. Se sentó a mi lado, a una distancia prudente, aunque lo bastante cerca como para que el roce de su brazo pareciera un accidente. «Puedo quedarme un rato», dijo. Asentí. No recuerdo qué película había puesto, solo recuerdo el silencio. Un silencio que no era incómodo, sino expectante.
Cuando la taza tembló en sus manos y me pidió que se la sostuviera, sentí que la temperatura del aire bajó 1 grado. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo, y todo se volvió demasiado real. Entonces Marta nos llamó desde arriba, y Lucy se levantó con calma, como si nada hubiera ocurrido. Pero al pasar junto a mí, rozó mi hombro con los dedos. Apenas un contacto, suficiente para no dormir esa noche. A partir de ahí, comenzó el juego de verdad. Lucy empezó a dejar pequeñas huellas a su paso. Una mirada fugaz cuando Marta no miraba, una sonrisa al despedirse, una palabra susurrada que podía interpretarse de 1000 formas. Yo trataba de mantener la distancia, de convencerme de que era solo imaginación. Pero no lo era. Ella sabía lo que hacía. Y yo también. Una tarde, mientras Marta salía a hacer compras, me quedé solo en casa. Estaba en la terraza cuando oí pasos detrás de mí. Era Lucy. ¿Te molesta si me quedo aquí?, preguntó. Negué con la cabeza. El viento movía su cabello, y por un momento pensé en levantarme y entrar. Pero no lo hice. Hablamos de cosas triviales, del clima, del trabajo, de nada en particular. Sin embargo, cada palabra parecía estar sostenida sobre una cuerda a punto de romperse. Cuando se levantó para irse, se inclinó un poco hacia mí y dijo, en voz baja, «Deberías relajarte, Daniel. A veces parece que te cuesta respirar». Y se fue. Esa frase se me quedó grabada como un eco que no supe cómo apagar. Desde entonces, comencé a evitarla, o al menos eso intenté. Pero ella siempre encontraba la forma de estar cerca, en la cocina, en el pasillo, en la sala. No hacía falta que hablara. Su sola presencia bastaba para volverme consciente de cada uno de mis movimientos. Y mientras más intentaba alejarme, más inevitable parecía todo. Marta empezó a notarlo. «Últimamente estás distraído», me dijo una noche. Le respondí que era el trabajo, que necesitaba descansar. Me abrazó con ternura, y esa ternura me dolió más que la culpa. En su abrazo sentí la vida que estaba a punto de traicionar, y sin embargo, no pude detener el vértigo que crecía dentro de mí. Una noche, después de la cena, Lucy se acercó a mí en la cocina. Marta ya se había ido a dormir. «Buenas noches», dijo, y al pasar junto a mí, su voz se volvió apenas un murmullo. «No te esfuerces tanto por disimular. Se te nota en los ojos». No esperó respuesta. Se alejó, dejando tras de sí el olor dulce de su perfume y una certeza que me heló la sangre. Esto ya no era casualidad. Era un juego, y yo había aceptado jugarlo sin decirlo en voz alta. Durante semanas fingimos que nada había cambiado. La casa seguía igual, los mismos horarios, las mismas risas a la hora de la cena, la misma rutina que Marta cuidaba con esmero. Pero debajo de esa superficie tranquila, algo se movía. Lucy y yo ya habíamos cruzado una línea invisible, y aunque no la mencionábamos, cada mirada bastaba para recordarlo. No sé si fue culpa o deseo lo que nos mantenía cerca. Tal vez ambas cosas. A veces, cuando nuestras miradas se encontraban, el tiempo parecía detenerse. Bastaba un gesto, un silencio compartido, y todo volvía a arder. No hacía falta decirlo. Los dos sabíamos que ya no había marcha atrás. Empecé a vivir con una mezcla de ansiedad y vértigo. Cada paso, cada palabra, podía delatarnos. Marta no sospechaba nada, pero yo veía señales donde no las había. Me asustaba el modo en que Lucy parecía moverse entre el peligro con una calma casi elegante. Sonreía, charlaba con su hermana como si nada pasara, mientras yo apenas podía sostenerle la mirada sin sentir que el corazón se me escapaba del pecho. Una tarde, estábamos en la cocina. Marta había salido con una amiga. Lucy entró, abrió el refrigerador, y sin mirarme, dijo en voz baja, «Esto no puede seguir así». Por un segundo, creí que se refería a nosotros, que iba a ponerle fin. Pero cuando se volvió hacia mí, su sonrisa me desarmó. «Necesitamos un lugar, uno donde no tengamos que fingir». No supe qué responder. Me quedé mirándola, intentando descifrar si hablaba en serio. Ella se acercó un poco más. «Voy a buscar algo pequeño, un apartamento. No quiero problemas, Daniel, solo quiero que esto no se acabe». Lo dijo con una naturalidad que me heló, como si lo nuestro no fuera una locura, sino una simple extensión de la vida misma. Y en ese momento entendí que el peligro ya no era esconderlo, sino que empezaba a gustarnos demasiado hacerlo. Esa noche, casi no dormí. Escuchaba la respiración tranquila de Marta a mi lado y me preguntaba en qué momento había dejado de reconocerme. Me repetía que debía detenerlo, que lo que hacía era imperdonable. Pero bastaba con recordar el tono de voz de Lucy, la forma en que me miraba, para que toda voluntad se desvaneciera. Pasaron los días. Lucy comenzó a salir más a menudo, siempre con la excusa de hacer trámites. Marta lo celebraba, decía que al fin su hermana estaba recomponiendo su vida. Yo fingía alegrarme también, aunque por dentro sabía lo que estaba ocurriendo. Y cuando, una tarde, Lucy me mostró las llaves de su nuevo apartamento, sentí que la última barrera había caído.
No muy lejos, dijo. Podrás venir cuando quieras. Nadie sabrá nada. En el reflejo del ventanal vi mi propia cara, y por primera vez, no me reconocí. No era un hombre enamorado, ni siquiera un hombre feliz. Era alguien que había dejado que la pasión se convirtiera en un hábito. Y lo peor de todo, sabía que no podría detenerlo. Las semanas siguientes fueron un borrón de días y noches. El secreto se volvió rutina, una sombra que caminaba conmigo a todas partes. Comencé a evitar a Marta, no por desinterés, sino por miedo. El remordimiento se mezclaba con una extraña sensación de pertenencia. Lucy, en cambio, parecía vivir sin culpa. Mientras no hagamos daño a nadie, no pasa nada, me dijo una vez, mirándome con esa mezcla de dulzura y desafío que siempre me dejaba sin aire. Pero el daño ya estaba hecho, aunque nadie lo supiera. Y el destino, tarde o temprano, iba a cobrarse su precio. Una mañana, mientras tomaba café, Lucy se sentó frente a mí. Tenía una expresión distinta, más seria, más contenida. Daniel, tengo que decirte algo. El sonido de su voz me hizo dejar la taza. Estoy embarazada. El mundo se detuvo. No recuerdo lo que respondí, si es que dije algo. Solo el zumbido sordo en mis oídos y la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Ella siguió hablando, con calma. No te preocupes. Nadie sabrá la verdad. Diré que fue un error, una noche tonta. Nadie sospechará. Intentó sonreír, pero en sus ojos había algo distinto. Una certeza que me atravesó por completo. Ese secreto no iba a desaparecer. Han pasado varios años desde entonces. A veces me sorprende pensar en todo lo que cambió, y en todo lo que sigue exactamente igual. La casa es la misma, las paredes siguen en su lugar, y desde fuera nadie imaginaría lo que esconden. Marta y yo seguimos juntos. Tenemos un hijo, un pequeño torbellino de energía que se parece tanto a ella que me cuesta no verlo como una oportunidad de redención. Pero cada vez que sonríe, hay un destello que me recuerda que el pasado no desaparece, solo aprende a disfrazarse. Lucy vive en otro barrio, a menos de 20 minutos de aquí. A veces viene los fines de semana. Marta la recibe con los brazos abiertos, feliz de ver a su hermana y a su sobrino. Yo sonrío también, porque es lo que se espera de mí. Pero cada una de esas visitas es un examen de resistencia, una demostración silenciosa de hasta dónde puedo sostener una mentira sin que me tiemble la voz. El niño tiene ya 5 años. Todos dicen que es igual a Lucy, aunque algunos familiares comentan, con inocencia, que tiene algo de mí. Cada vez que lo escucho, el corazón se me detiene por un instante. Pero nadie va más allá. Nadie sospecha. La historia oficial se mantiene intacta. Una noche, una fiesta, un error. Lucy nunca quiso decir quién fue el padre. Cosas que pasan, repite Marta con un gesto resignado. Y yo asiento, como si no conociera los detalles de esa historia mejor que nadie. A veces, cuando Lucy viene, evito mirarla demasiado. Ella ha cambiado, más madura, más reservada. Sin embargo, hay algo en su forma de mirarme que sigue igual. No hay reproche, no hay ternura, solo esa conexión muda que compartimos, como si ambos fuéramos cómplices de un crimen que nadie descubrió. Hablamos poco, y cuando lo hacemos, elegimos las palabras con precisión quirúrgica. Sabemos que el silencio es nuestra única defensa. Marta, ajena a todo, parece más feliz que nunca. Me habla de planes, de viajes, de ahorrar para el futuro. A veces me pregunto si sospecha algo, si alguna parte de ella percibe la grieta que yo intento tapar cada día con gestos, sonrisas y promesas. Pero quizá prefiere no mirar demasiado. Tal vez, en el fondo, sabe que hay verdades que solo destruyen, y ha decidido vivir sin nombrarlas. Las noches son el peor momento. Cuando la casa duerme y el silencio me rodea, vuelven los recuerdos. No los gestos ni los instantes prohibidos, sino lo que vino después. La culpa, el miedo, la certeza de que, aunque nadie lo sepa, ya nada en mí es limpio. He aprendido a vivir con eso, a convivir con mi propio reflejo. Al principio creí que el tiempo lo borraría, que la vida seguiría adelante y que la memoria acabaría por suavizarlo todo. Pero el tiempo no borra, solo enseña a esconder. Hace unos días, Lucy vino con su hijo. Los niños jugaban en el jardín mientras nosotros tomábamos café. Ella levantó la vista y me miró. Por un momento, la luz del sol le dio justo en el rostro, y vi un brillo en sus ojos, una mezcla de serenidad y tristeza. No dijo nada, no hacía falta. En su mirada estaba todo, el pasado, el presente y la certeza de que el futuro no nos pertenece. Cuando se marcharon, mi hijo me preguntó si podía volver a jugar con su primo pronto. Le dije que sí, que vendrían de nuevo. Y mientras lo observaba correr por el pasillo, entendí que esa era mi condena, vivir rodeado de lo que amo, sabiendo que está construido sobre una mentira que solo yo conozco. A veces, cuando el silencio de la noche es demasiado profundo, escucho su risa, la de Lucy, mezclada con la de los niños, como un eco lejano.
Entonces cierro los ojos y trato de convencerme de que todo fue un sueño, que el pasado no existe. Pero siempre vuelve. En una mirada, en una palabra, en el rostro de un niño que me llama tío con mi propia voz.